Constanzo, capítulo 1. Fisiología celular. Transporte a través de las membranas celulares. El transporte de sustancias a través de las membranas celulares se realiza mediante varios tipos de mecanismos. Las sustancias pueden ser transportadas a favor de un gradiente electroquímico descendente o en contra de un gradiente electroquímico ascendente. El transporte descendente se produce por difusión simple o facilitada y no requiere ningún aporte de energía metabólica. El transporte ascendente se produce por transporte activo, que puede ser primario o secundario. Los procesos de transporte activo, primario y secundario se distinguen entre sí por la fuente de energía. El primero requiere un aporte directo de energía metabólica, mientras que el segundo utiliza un aporte indirecto de energía metabólica. Otras diferencias entre los mecanismos de transporte se basan en si el proceso incluye una proteína transportadora. La difusión simple es la única forma de transporte que no está mediada por una proteína transportadora. En la difusión facilitada, en el transporte activo primario y el secundario intervienen proteínas integrales de membrana y se denominan transporte mediado por transportador. Todas las formas de transporte mediado por transportador comparten tres características: saturación, estereoespecificidad y competición. Saturación. La saturabilidad se basa en el concepto de que las proteínas portadoras tienen un número limitado de sitios de unión para el soluto. La figura 1.4 muestra la relación entre la velocidad de transporte mediado por el portador y la concentración de soluto. En concentraciones bajas de solutos existen muchos sitios de unión y la velocidad de transporte aumenta considerablemente a medida que aumenta la concentración. Sin embargo, en concentraciones altas de solutos apenas hay sitios de unión y la velocidad de transporte se estabiliza. Por último, cuando todos los sitios de unión están ocupados, se alcanza la saturación en un punto llamado transporte máximo o TM. La cinética del transporte mediado por transportador es similar a la cinética enzimática de Michaelis-Menten. En ambas intervienen la de velocidad max, Vmax. En ambas intervienen proteínas con un número limitado de sitios de unión. La TM es similar a la Vmax de la cinética enzimática. Un ejemplo de transporte saturable es el de glucosa limitado por TM en el túbulo proximal renal. Estereoespecificidad. Los sitios de unión para el soluto en las proteínas transportadoras son estereoespecíficos. Por ejemplo, el transportador de glucosa en el túbulo proximal renal reconoce y transporta el isómero natural, la de glucosa, pero no reconoce ni transporta el isómero no natural, la L-glucosa. En cambio, la difusión simple no distingue entre los dos isómeros de glucosa, porque no interviene ninguna proteína transportadora. Pero no se hace por... Competición. Aunque los sitios de unión de los solutos transportados son bastante específicos, puede reconocer, unir e incluso transportar solutos químicamente relacionados. Por ejemplo, el transportador de glucosa es específico de la de glucosa, pero también reconoce y transporta un azúcar muy relacionado, la D-galactosa. Por tanto, la presencia de la D-galactosa inhibe el transporte de la D-glucosa al ocupar algunos de los sitios de unión, haciendo que no estén disponibles para la glucosa. Tabla 1.2. Resumen del transporte de membrana. Tipo de transporte, difusión simple. Forma de transporte, pasivo, descendente. ¿Es mediado por portador? No. ¿Usa energía metabólica? No. ¿Depende del gradiente de sodio? No. Tipo de transporte, difusión facilitada. Es de tipo pasivo y descendente. Sí está mediado por portador, no usa energía metabólica y no depende del gradiente de sodio. El tipo de transporte activo primario es de tipo activo y de manera ascendente, o sea, en contra del gradiente de concentración. Es mediado por portador, sí. Usa energía metabólica, sí, y directa, ATP. Depende del gradiente de sodio, no.
Tipo de transporte, cotransporte. Activo o pasivo es activo o secundario, porque el sodio se transporta de forma pasiva y uno o más solutos se transportan de forma activa. Usa energía metabólica, sí, de forma indirecta. Y depende del gradiente de sodio, sí, porque los solutos se mueven en la misma dirección del sodio a través de la membrana celular. Y el tipo de transporte de contratransporte es de tipo activo secundario, también está mediado por portador, usa energía metabólica de tipo indirecta y sí depende del gradiente de sodio porque los solutos se mueven en dirección contraria al sodio a través de la membrana celular. Difusión simple. Difusión de no electrolitos. La difusión simple es resultado del movimiento térmico aleatorio de moléculas como se muestra en la figura 1.5. Dos soluciones A y B están separadas por una membrana que es permeable al soluto. La concentración del soluto A es inicialmente el doble que la B. Las moléculas del soluto están en movimiento constante. Con la misma probabilidad de que una molécula dada atraviese la membrana hacia la otra solución. Sin embargo, puesto de que hay el doble de moléculas del soluto en la solución A que en la B, habrá mayor movimiento de moléculas de A a B que de B a A. Es decir, habrá una difusión neta de soluto de A a B que continuará hasta que las concentraciones de soluto de ambas soluciones se igualen, aunque el movimiento aleatorio de moléculas continuará siempre. La difusión neta del soluto se llama flujo, J, y depende de las siguientes variables: tamaño del gradiente de concentración, coeficiente de partición, coeficiente de difusión, grosor de la membrana y superficie disponible para la difusión. Figura 1.5, difusión simple. Las dos soluciones A y B están separadas por una membrana que es permeable al soluto, que son los círculos. La solución A inicialmente contiene una concentración de soluto más alta que la solución B. Gradiente de concentración. Ca menos Cb. El gradiente de concentración a través de la membrana es la fuerza impulsora de la difusión neta. A mayor diferencia de la concentración de soluto entre la solución A y la solución B, mayor es la fuerza impulsora y mayor la difusión neta. También sucede que si las concentraciones de ambas soluciones son iguales, no hay fuerza impulsora ni difusión neta. Coeficiente de partición o K. Por definición, el coeficiente de partición describe la solubilidad de un soluto en aceite respecto a su solubilidad en agua. A mayor solubilidad relativa en aceite, mayor es el coeficiente de partición y más fácil es que el soluto se disuelva en la bicapa lipídica de la membrana celular. Los solutos no polares tienden a ser solubles en aceite y sus valores de coeficiente de partición son altos, en tanto que los solutos polares tienden a ser insolubles en aceite y sus valores de coeficiente de partición son bajos. El coeficiente de partición puede medirse añadiendo el soluto a una mezcla de aceite de oliva y agua. Luego se mide su concentración en la fase oleosa respecto a su concentración en la fase acuosa. Por tanto, K es igual a la concentración en aceite de oliva sobre la concentración de agua. Coeficiente de difusión o D. El coeficiente de difusión depende de características como el tamaño de la molécula de soluto y la viscosidad del medio. Se define mediante la ecuación Stokes-Einstein. El coeficiente de difusión se relaciona inversamente con el radio molecular del soluto y la viscosidad del medio. Por tanto, los solutos pequeños en soluciones no viscosas tienen los coeficientes de difusión mayores y se difunden más fácilmente. Los solutos grandes en soluciones viscosas tienen los coeficientes de difusión más pequeños y no se difunden con tanta facilidad. Por tanto, D es igual a KT dividido 6pi por radio por N, la viscosidad, donde D es el coeficiente de difusión, K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta en Kelvin, R es el radio molecular y N es la viscosidad del medio.
Grosor de la membrana, diferencial de X. Cuanto más gruesa es la membrana celular, mayor es la distancia de difusión para el soluto y menor la velocidad de difusión. Superficie A. Cuanto mayor es la superficie disponible de la membrana, mayor es la velocidad de difusión. Por ejemplo, gases liposolubles como el oxígeno y el dióxido de carbono tienen velocidades de difusión especialmente elevadas a través de las membranas celulares. Estas altas velocidades pueden atribuirse a la gran superficie de difusión del componente lipídico de la membrana. Para simplificar la descripción de la difusión, varias de las características citadas anteriormente pueden combinarse en un único término llamado permeabilidad, o P. Este incluye el coeficiente de partición, el coeficiente de difusión y el grosor de la membrana. Por tanto, la permeabilidad P es igual a KD sobre el diferencial de X. Al combinar diversas variables en permeabilidad, la velocidad de difusión neta se simplifica mediante la siguiente expresión. J, sería el flujo, es igual a PA por CA menos CB, o sea, el gradiente de concentración, donde J es la velocidad neta de difusión en milimoles por segundo, P es la permeabilidad en centímetros por segundo, A es la superficie de difusión en centímetros cuadrados, CA es la concentración de la solución A y CB es la concentración de la solución B en milimoles por litro. Problema. Las soluciones A y B están separadas por una membrana cuya permeabilidad a la urea es de 2 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo sobre segundo, cuya superficie es de 1 centímetro cuadrado. La concentración de urea en A es de 10 miligramos por mililitro y en B de 1 miligramo por mililitro. El coeficiente de partición de la urea es de 10 a la menos 3, medido en una mezcla de aceite-agua. ¿Cuáles son las velocidades inicial y la dirección de la difusión neta de la urea? Solución. Obsérvese que el coeficiente de partición es una información superflua porque da el valor de la permeabilidad que ya lo incluye. El flujo neto puede calcularse sustituyendo los siguientes valores en la ecuación para difusión neta. Suponga que un mililitro de agua es igual a un centímetro cúbico. Por lo tanto, J es igual a PA por CA menos CB, donde J es igual a 2 por 10 a la menos 5 centímetros sobre segundos por un centímetro cuadrado por 10 miligramos por mililitro menos 1 miligramo por mililitro. Por lo tanto, J es igual a 1.8 por 10 a la menos 4 miligramos sobre segundos. Se ha calculado que la magnitud del flujo neto es de 1,8 por 10 a la menos 4 milisegundos. La dirección del flujo neto puede determinarse intuitivamente porque el flujo neto se producirá del área de alta concentración, o sea, la solución A, al área de baja concentración, la solución B. La difusión neta continuará hasta que se igualen las concentraciones de urea en las dos soluciones, momento en que la fuerza impulsora será de 0. Difusión de electrolitos. Hasta ahora, en la exposición sobre la difusión se ha supuesto que el soluto no es un electrolito, es decir, no está cargado. Sin embargo, si el soluto en difusión es un ion o un electrolito, la presencia de carga en el soluto tiene dos consecuencias adicionales. En primer lugar, si hay una diferencia de potencial a través de la membrana, alterará la velocidad neta de difusión de un soluto cargado. Una diferencia de potencial no altera la velocidad de difusión de un no electrolito. Por ejemplo, la difusión de iones potasio se enlentecerá si el potasio, K+, se está difundiendo de un área de carga positiva y se acelerará si está difundiendo a un área de carga negativa. Según la orientación de la diferencia de potencial y la carga del ion en difusión, este efecto de la diferencia de potencial puede ser aditivo o invalidar los efectos de las diferencias en las concentraciones. Si el gradiente de concentración y el efecto de la carga están orientados en la misma dirección a través de la membrana, se combinarán. Si están orientados en direcciones opuestas, se anularán entre sí. En segundo lugar, cuando un soluto cargado se difunde a favor de un gradiente de concentración, la difusión por sí misma puede generar una diferencia de potencial a través de la membrana
llamada potencial de difusión. Este concepto de potencial de difusión se explicará de forma más detallada en otra sección. Difusión facilitada. Igual que la difusión simple, la difusión facilitada se produce a favor del gradiente de potencial electroquímico, por tanto, no requiere aporte de energía metabólica. Sin embargo, a diferencia de la difusión simple, la difusión facilitada utiliza un transportador de membrana y muestra todas las características del transporte mediado por transportador: saturación, estereoespecificidad y competición. En una concentración baja de soluto, la difusión facilitada habitualmente es más rápida que la difusión simple, es decir, es facilitada, gracias a la función del transportador. Sin embargo, en concentraciones más altas, los transportadores se saturarán y la difusión facilitada se estabilizará. Por el contrario, la difusión simple se producirá siempre que exista un gradiente de concentración para el soluto. Un excelente ejemplo de difusión facilitada es el transporte de glucosa en células del músculo esquelético y en adipocitos por el transportador GLUT4, un miembro de la familia GLUT de transportadores de glucosa. El transportador de glucosa se produce siempre que la concentración sanguínea de glucosa sea más alta que la concentración intracelular de glucosa. La velocidad del transporte de glucosa puede aumentar hasta que los transportadores se saturan, momento en que la velocidad de transporte de glucosa es máximo. Otros monosacáridos como la D-galactosa o la 3-O-metilglucosa y la floricina inhiben competitivamente el transporte de glucosa porque se unen a los sitios de transporte del transportador. El soluto competitivo puede ser transportado por sí mismo, por ejemplo, D-galactosa, o simplemente ocupar los sitios de unión e impedir la unión de la glucosa, como por ejemplo la floricina. Como se ha indicado antes, el estereoisómero no fisiológico, la L-glucosa, no es reconocido por el portador para la difusión facilitada y por lo tanto ni es unido ni es transportado. Otros ejemplos de difusión facilitada son los transportadores de urea, UT, y los transportadores de cationes orgánicos. Transporte activo primario. En el transporte activo, uno o más solutos se mueven contra el gradiente de potencial electroquímico de tipo ascendente, es decir, el soluto se mueve de una zona de baja concentración o potencial electroquímico bajo a otra de alta concentración o potencial electroquímico alto. Puesto que el movimiento ascendente de un soluto es un trabajo, debe aportarse energía metabólica en forma de ATP. En el proceso, el ATP es hidrolizado a difosfato de adenosina o ADP y fosfato orgánico, PI, liberando energía del enlace fosfato terminal de alta energía del ATP. Cuando el fosfato terminal se libera, es transferido a la proteína transportadora, iniciando un ciclo de fosforilación y desfosforilación. Cuando la fuente de energía de ATP se acopla directamente al proceso de transporte, se llama transporte activo primario. Los siguientes son 3 ejemplos de transporte activo primario en los sistemas fisiológicos. La bomba sodio-potasio, ATPasa, presente en todas las membranas celulares. La bomba de calcio ATPasa, presente en el retículo sarcoplasmático y en el retículo endoplasmático, y la bomba hidrógeno potasio ATPasa, presente en las células parietales gástricas y en las células alfa intercaladas renales. Bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio ATPasa se encuentra en las membranas de todas las células. Bombea sodio del LIC al LEC y potasio del LEC al LIC. Cada ion se mueve en contra de su gradiente electroquímico correspondiente. La estequiometría puede variar, pero habitualmente por cada 3 iones de sodio bombeados fuera de la célula, se bombean 2 iones de potasio hacia adentro. Esta estequiometría de 3 iones de sodio por 2 iones de potasio significa que por cada ciclo de la bomba de sodio-potasio ATPasa se bombea más carga positiva fuera de la célula que hacia adentro. Por tanto,
El proceso de transporte se denomina electrogénico porque crea una separación de cargas y una diferencia de potencial. La bomba sodio-potasio ATPasa se encarga de mantener los gradientes de concentraciones de sodio y potasio a través de las membranas celulares, manteniendo la baja concentración intracelular de sodio y la alta concentración intracelular de potasio. La bomba de sodio-potasio consta de subunidades alfa y beta. La subunidad alfa contiene la actividad ATPasa, además de los sitios de unión de los iones transportados, el sodio y el potasio. La bomba de sodio-potasio pasa por dos estados conformacionales mayores, E1 y E2. En el estado E1, los sitios de unión de sodio y potasio están de cara al LIC y la enzima tiene una alta afinidad por el sodio. En el estado E2, los sitios de unión de sodio y potasio están de cara al LEC y la enzima tiene una alta afinidad por el potasio. La función de transporte de iones de la enzima, es decir, bombear sodio fuera de la célula y potasio hacia adentro, se basa en el ciclo de los estados de E1 y de E2 y de la energía que se obtiene de la hidrólisis del ATP. El ciclo de transporte se muestra en la figura 1.6. El ciclo empieza con la enzima en estado E1 unida al ATP. En el estado E1, los sitios de unión de los iones están de cara al LIC y la enzima tiene una alta afinidad por el sodio. Se unen 3 iones de sodio, el ATP es hidrolizado y el fosfato terminal del ATP es transferido a la enzima produciendo un estado E1P de alta energía. No me acuerdo cómo se dice esto. Un enlace de alta energía. Ahora tiene lugar un gran cambio conformacional y la enzima pasa de 1 a enlace de la alta energía a E2 a enlace de la alta energía. En el estado de 2, los sitios de unión de los iones están de cara al LEC, la afinidad por el sodio es bajo y la afinidad por el potasio alta. Los 3 iones de sodio se liberan de la enzima al LEC, se unen los iones de potasio, se liberan de la enzima al LEC. Se unen 2 iones de potasio y se libera fosfato inorgánico de la E2. La enzima ahora se une al ATP intracelular y hay otro gran cambio conformacional que devuelve la enzima al estado E1. Los 2 iones potasio se liberan al LIC y la enzima está preparada para otro ciclo. Los glucósidos cardíacos o cardiotónicos, por ejemplo, la ouaína o digital, son una clase de fármacos que inhiben la bomba de sodio-potasio ATPasa. El tratamiento con esta clase de fármacos genera ciertos cambios predecibles en la concentración iónica intracelular. La concentración intracelular de sodio aumentará y la de potasio disminuirá. Los glucósidos cardíacos inhiben la bomba de sodio y potasio por unión a la forma E2 y el enlace de alta energía cerca del sitio de unión del potasio en el lado extracelular, evitando por tanto la conversión de E2 a enlace alta potencia en E1. Al alterar el ciclo fosforilación de fosforilación, estos fármacos alteran todo el ciclo enzimático y sus funciones de transporte. Calcio ATPasa o bomba de calcio. La mayoría de las membranas celulares plasmáticas contienen una bomba de calcio o calcio ATPasa de membrana plasmática, PMCA, Plasma Membrane Calcio ATPasa, cuya función es extraer calcio de la célula contra un gradiente electroquímico. Se extrae unión de calcio por cada ATP hidrolizado. La PMCA se encarga en parte de mantener la muy baja concentración intracelular de calcio. Además, el retículo sarcoplasmático de las células musculares y el retículo endoplasmático de otras células contienen variantes de la bomba de calcio que bombea 2 iones de calcio por cada ATP hidrolizado del LIC al interior del retículo sarcoplasmático o endoplasmático, es decir, un secuestro de calcio. Estas variantes se denominan calcio ATPasa del retículo sarcoplasmático y endoplasmático o CERCA, Sarcoplasmatic and Endoplasmatic Reticulum Calcio ATPasa.
La calcio ATPasa funciona de forma parecida a la bomba sodio-potasio, con los estados E1 y E2 que tienen afinidades alta y baja por el calcio respectivamente. Para PMCA, el estado E1 fija calcio del lado intracelular, se produce un cambio conformacional al estado E2 y el estado E2 libera calcio al LEC. Para la cerca, el estado E1 fija calcio en el lado intracelular y el estado E2 libera calcio a la luz del retículo sarcoplasmático o el retículo endoplasmático. La bomba hidrógeno potasio ATPasa o bomba de hidrógeno potasio. La bomba de hidrógeno potasio se encuentra en las células parietales de la mucosa gástrica y en las células alfa intercaladas del túbulo colector renal. El estómago bombea hidrógenos del LIC de las células parietales a la luz del estómago, donde acidifica el contenido gástrico. El omeprazol, un inhibidor de la bomba de hidrógenos potasio ATPasa gástrica, puede usarse como tratamiento para reducir la secreción de hidrógenos de algunos tipos de úlcera gastroduodenal. Transporte activo secundario. En los procesos de transporte activo secundario se acopla el transporte de dos o más solutos. Uno de ellos, habitualmente el sodio, se mueve a favor de su gradiente electroquímico descendente y el otro en contra de su gradiente electroquímico ascendente. El movimiento descendente del sodio proporciona energía para el movimiento ascendente del otro soluto. Así, la energía metabólica en forma de ATP no se usa directamente, sino que es suministrada indirectamente por el gradiente de concentración de sodio a través de la membrana celular. La bomba sodio-potasio, que utiliza ATP, crea y mantiene este gradiente en el sodio. Por tanto, el nombre de transporte activo secundario se refiere a la utilización indirecta del ATP como fuente de energía. La inhibición de la bomba sodio-potasio ATPasa, por ejemplo, por tratamiento de oubaína, reduce el transporte de sodio del LIC al LEC, lo que produce un aumento en la concentración intracelular de sodio y, por consiguiente, el descenso del tamaño del gradiente transmembrana de sodio. Por tanto, y de forma indirecta, todos los procesos de transporte activo secundario están reducidos por los inhibidores de sodio-potasio ATPasa porque su fuente de energía, el gradiente de sodio, está disminuida. Existen dos tipos de transporte activo secundario y se distinguen por la dirección del movimiento del soluto ascendente. Si el soluto ascendente se mueve en la misma dirección que el sodio, se llama cotransporte o simporte. Si el soluto ascendente se mueve en dirección contraria al sodio, se llama contratransporte o antiporte o intercambio. Cotransporte. El cotransporte sin porte es una forma de transporte activo secundario en que todos los solutos son transportados en la misma dirección a través de la membrana celular. El sodio se mueve hacia el interior de la célula en el transportador a favor de su gradiente electroquímico. Los solutos cotransportados con el sodio también se mueven hacia el interior de la célula. El cotransporte es característico de varios procesos fisiológicos muy importantes, especialmente en el epitelio absorbente del intestino delgado y en el túbulo renal. Por ejemplo, el cotransporte de sodio-glucosa por el S-GLUT y el cotransporte de sodio-aminoácidos se encuentra en las membranas luminales de las células epiteliales del intestino delgado y del túbulo proximal renal. Otro ejemplo de cotransporte que afecta al túbulo renal es el cotransporte de sodio-potasio y 2-cloros, que se encuentra en la membrana luminal de las células epiteliales de la rama gruesa ascendente del asa. En cada ejemplo, el gradiente de sodio establecido por la bomba sodio-potasio se usa para transportar solutos como glucosa, aminoácidos, potasio o cloro en contra de gradientes electroquímicos. La figura 1.7 muestra los principios de cotransporte, tomado como ejemplo los cotransportes de sodio-glucosa, S-GLUT1 o proteína transportadora de sodio-glucosa 1. En las células epiteliales intestinales, el cotransportador se encuentra en la membrana luminal de estas células y se
aprecian dos sitios de reconocimiento específicos, uno para los iones sodios y otro para la glucosa. Cuando se unen al transportador, en esta configuración la proteína transportadora gira y libera sodio y glucosa al interior de la célula y posteriormente los dos solutos son transportados al exterior de la célula a través de la membrana vasolateral, el sodio por la bomba sodio-potasio y la glucosa por difusión facilitada. Si no hay sodio ni glucosa en la luz intestinal, el cotransportador no puede girar. Por tanto, se necesitan los dos solutos y ninguno puede ser transportado en ausencia del otro. Por último, la función del proceso cotransportador de sodio y glucosa intestinal puede entenderse en el contexto de la absorción intestinal general de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono de la dieta son digeridos por enzimas gastrointestinales a una forma absorbible, los monosacáridos. Uno de estos monosacáridos es la glucosa, que se absorbe a través de las células epiteliales intestinales mediante una combinación de cotransporte de sodio-glucosa en la membrana luminar y difusión facilitada de la glucosa en la membrana vasolateral. El cotransporte de sodio y glucosa es el paso activo que permite la absorción de la glucosa sanguínea en contra de un gradiente electroquímico. Contratransporte. El contratransporte, antiporte o intercambio es una forma de transporte activo secundario en que los solutos se mueven en direcciones opuestas a través de la membrana celular. El sodio se mueve hacia la célula en el portador a favor de su gradiente electroquímico. Los solutos que son contratransportados o intercambiados por sodio se mueven hacia el exterior de la célula. El contratransporte se ilustra mediante el intercambio de calcio-sodio en la figura 1.8 y el intercambio de sodio-hidrógenos. Igual que en el contratransporte, en cada proceso se utiliza el gradiente de sodio establecido por la bomba sodio-potasio TPasa como fuente de energía. El sodio se mueve pasivamente y el calcio o el hidrógeno se mueven activamente. El intercambio calcio-sodio es uno de los mecanismos de transporte, además de la bomba de calcio ATPasa, que ayuda a mantener la concentración intracelular de calcio en valores muy bajos, aproximadamente 10 a la menos 7 molar. Para conseguir el intercambio calcio-sodio debe existir un transporte activo, ya que el calcio sale de la célula en contra de su gradiente electroquímico. La figura 1.8 muestra el concepto de intercambio calcio-sodio en la membrana muscular. La proteína de intercambio tiene sitios de reconocimiento para calcio y sodio. La proteína debe unir calcio en el lado intercelular de la membrana y simultáneamente sodio en el lado extracelular. En esta configuración, la proteína de intercambio gira y libera calcio en el interior de la célula y sodio a su interior. La estequiometría de intercambio calcio-sodio varía entre diferentes tipos celulares e incluso varía para un único tipo celular en diferentes condiciones. Sin embargo, habitualmente entran 3 iones sodio en la célula por cada ion calcio extraído de la misma. Con esta estequiometría de 3 iones de sodio por un ion de calcio, entran 3 cargas positivas en la célula que se intercambian por 2 cargas positivas que salen, haciendo que el intercambiador calcio-sodio sea electrogénico, igual que la bomba sodio-potasio. Cuadro 1.1 Fisiología clínica. Glucosuria debida a diabetes mellitus. Descripción del caso. En la revisión médica anual, un chico de 14 años refiere síntomas de micción frecuente y mucha sed. Una tira reactiva de la orina muestra concentraciones elevadas de glucosa. El médico solicita una prueba de tolerancia a la glucosa que indica que el chico tiene diabetes mellitus de tipo 1. Recibe tratamiento con insulina en inyección y posteriormente la prueba mediante la tira reactiva se normaliza. Explicación del caso. Aunque la diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad compleja, la descripción se limita al síntoma de micción frecuente y al hallazgo de glucosuria o glucosa en la orina. Normalmente, el riñón trata la glucosa de la siguiente forma. La glucosa de la sangre se filtra a través de los capilares glomerulares. A continuación, las células epiteliales que revisten el túbulo proximal renal reabsorben toda la glucosa filtrada de forma que no se excreta glucosa alguna por la orina. Por lo tanto, una tira reactiva normal no mostraría glucosa en la orina.
Si las células epiteliales del túbulo proximal no reabsorben toda la glucosa filtrada a la sangre, se excreta la que se escapa de la reabsorción. El mecanismo celular de reabsorción de la glucosa es el cotransportador de sodio y glucosa de la membrana luminal de las células del túbulo proximal. Pero se saturan. Puesto que el transportador mediado por un portador, hay un número finito de sitios de unión para la glucosa. Una vez totalmente ocupados los sitios de unión, tiene lugar la saturación del transporte máximo. En este paciente con diabetes mellitus tipo 1, las células beta pancreáticas no producen cantidades suficientes de la hormona insulina que es necesaria para la captación normal de glucosa en el hígado, en el músculo y en otras células. Sin insulina, la concentración sanguínea de glucosa aumenta porque las células no captan la glucosa. Cuando la concentración sanguínea de glucosa es elevada, se filtra más glucosa en los glomérulos renales y la cantidad de glucosa filtrada supera la capacidad del cotransportador de sodio y glucosa. La glucosa no puede ser reabsorbida por la saturación de este transportador, por lo que es vertida a la orina posteriormente. Tratamiento. El tratamiento del paciente con diabetes mellitus tipo 1 consiste en administrar insulina exógena en inyección, ya sea secretada normalmente por las células beta pancreáticas o administrada en inyección. La insulina reduce la concentración sanguínea de glucosa al favorecer la captación celular de la misma. Cuando este paciente recibió la insulina, se redujo su concentración sanguínea de glucosa. En consecuencia, se redujo la cantidad de glucosa filtrada y los cotransportadores de sodio y glucosa no se saturaron. Toda la glucosa filtrada pudo reabsorberse y por tanto no se excretó ni vertió nada de glucosa en la orina.